El lenguaje visual ha sido uno de los canales de comunicación que más ha cambiado a través del tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de los lenguajes visuales. No te lo pierdas. En esta ocasión tenemos al Dr. José Luis Gutiérrez Jaramillo, que es licenciado en Sistemas Computacionales, máster en Educación, doctor en Administración y actualmente estudia una maestría en Medios Creativos Digitales. En sí es la manera en cómo interpretamos la realidad, cómo nuestro cerebro va captando los objetos, las imágenes a través de los ojos, todo esto con un entorno visual meramente. En este caso la función del lenguaje visual pues es precisamente comunicar por medio de la imagen. La comunicación visual se puede describir como la transmisión de ideas que se percibe únicamente de manera visual. Hay ciertos elementos y propiedades que la imagen necesita tener para que la transmisión de información sea la correcta. Los elementos de los lenguajes visuales está relacionado, bueno, hay diferentes. En este caso, si nos vamos a las cuestiones básicas, podemos estar hablando de lo que es el punto, la línea, el segmento, las formas, los colores, las texturas, para poder en un momento dado representar alguna imagen de manera visual. También podemos estarlo relacionando de manera escalar, de acuerdo a lo que es la cuestión de las dimensiones, los tamaños, las formas, la proporción que hay, para en un momento dado poder estar trabajando también un impacto visual por medio de ese lenguaje. También se puede estar trabajando de manera dinámica, es decir, que se puede estar trabajando con la composición, para poder estar en un momento dado viendo cuál es la dirección de la imagen, el peso, cómo está conformada la composición, al momento de estar creando precisamente este lenguaje visual que queremos compartir para comunicar algo. Teniendo en cuenta algunos de los elementos y propiedades que requiere una imagen, veamos cuáles son las características del lenguaje visual. Tenemos diferentes tipos, por ejemplo, podemos estar hablando una caracterización objetiva, es decir, que tenga una sola interpretación, a donde no deje nada a la imaginación, es decir, que lo que tú quieras comunicar con ese impacto gráfico pues sea muy objetivo, es decir, que esté todo dentro de la misma imagen. Por otro lado, también podemos tener la publicitaria. En el momento en el que estamos trabajando una imagen o un lenguaje visual publicitario, pues se trata básicamente de poder influenciar, de poder comunicar o de poder en un momento dado incluso pues vender por medio de esa imagen visual. Incluso en la actualidad se está trabajando mucho esta cuestión del lenguaje visual en torno a las redes sociales. Ahorita de las redes sociales que más están teniendo éxito, al menos aquí en la región o en México, tenemos el Instagram y el Snapchat, y ambos son visuales. De hecho, la publicidad se está trabajando precisamente tratando de vender, pero sin anunciar. Entonces, con una sola imagen, estar contando historias para que en un momento dado pues, pueda influenciar de manera positiva en la publicidad. Y tenemos también, pues de manera artística, ¿no? Porque como quiera, las imágenes también de manera artística presentan cuestiones muy estéticas y estas son un tanto más libres. ¿Por qué? Porque cada quien la va a interpretar de acuerdo a lo que quiera comunicar y no todos vamos a entender la misma imagen de la misma manera, ¿no? Cada quien la va a comprender de manera diferente. Es por eso que cuando se está hablando de manera artística pues tiene como que diferentes seguidores o segmentación de mercado, ¿no? Va dirigido a cierto público. El lenguaje visual se puede definir como un medio de comunicación que usa únicamente imágenes como medio de expresión, es decir, mensajes visuales. Leer las imágenes, híjole, es cuestión cultural, ¿no? Porque creo que nos enseñan a leer textos, pero jamás nos enseñan a leer imágenes. Entonces, y bueno, ahorita en la actualidad, pues lo que está teniendo gran éxito pues, es el impacto gráfico. Depende de quién vaya a leer esa imagen, ¿no? Si es un usuario normal, en un momento dado lo que va a captar es lo que quien hizo la composición de la imagen quiso dar a entender. Entonces, si es un usuario común y corriente,
y es influenciado por ciertos elementos que traiga el lenguaje visual, pues quiere decir que en un momento dado esa composición que se hizo está teniendo un éxito. Por otro lado, si es alguien que sabe un poquito más del tema y quiere leer la imagen, a lo mejor en un momento dado sí va a observar, va a analizar y va a ver cómo está creada la composición, dónde está el punto focal, a lo mejor qué regla siguió para en un momento dado influenciar o construir esa imagen. Entonces va a estar dependiendo de quién sea el que va a leer esa imagen o a interpretarla, le va a dar una connotación diferente. En el lenguaje visual podemos notar que hay mucha iconicidad. Veamos qué es, cómo se caracterizan y algunas otras cosas sobre esto. La iconicidad viene siendo la relación o la semejanza que hay de un objeto con la realidad. Viene en un momento dado también está representado, caracterizada por 3 distintos niveles o 3 características diferentes. Está un nivel bajo, un medio y un alto. En el nivel bajo por lo general se encuentra representada por medio de formas básicas. Regresamos nuevamente a los elementos básicos de la imagen visual. Viene siendo representada por líneas, puntos, formas, texturas. Entonces, en un momento dado nos encontramos mucho con distintos elementos básicos y sencillos, nuevamente hacia lo minimalista, en donde a lo mejor representamos con una forma muy sencilla una manzanita y pues sabemos en realidad qué es lo que se quiere representar. Estaría más o menos en este sentido un nivel bajo. En un nivel medio por lo general está siendo representado desde una imagen incluso hasta abstracta hasta una ilustración, en donde ya está un poquito más acercado a la realidad, pero sigue siendo un término medio. En el nivel alto, por lo contrario, ¿no? Ya se está haciendo representada la realidad como tal, y en este caso pues, tenemos la fotografía para estar representando en un nivel alto la iconicidad. El lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera de cómo interpretamos lo que percibimos a través de los ojos. Pero no estaría fácil lograr un lenguaje visual entendible para todas las personas. Un lenguaje visual lo empezamos a construir a veces como Dios nos dio a entender, pero casi siempre y en todas las áreas debe de existir una planeación. Entonces, en este sentido, la planeación lo que nos va a dar es precisamente ver cómo poder construir ese lenguaje visual o cómo poder construir o hacer la composición que se requiere de acuerdo al mercado o de acuerdo a la planeación que tengamos. No es lo mismo una imagen construida a lo mejor para niños que para adultos mayores. También tenemos que tomar en cuenta la cuestión del medio en donde se va a estar publicando. Entonces es importantísimo regresar a lo que es el emisor, el receptor, el medio y el mensaje, ¿no? En este sentido pues tenemos que estar al pendiente de para quién va a ser, planearlo para poder construir un buen lenguaje visual. En pocas palabras, el lenguaje visual es todo lo que podemos ver y que nos transmite un mensaje. Mi nombre es Lorena López y síguenos aquí en Gente Univa.